No estás aquí por casualidad. Si has sentido ese vacío existencial que no logra llenarse con nada, o si hay una parte dentro de ti que sabe que existe algo más, este espacio es para ti. Porque lo que estás buscando no está afuera, está dentro de ti. Tú eres la respuesta. Soy Paula Vega y este es nuestro podcast. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo sé que he estado súper perdida por aquí, pero les cuento que han sido días de mucha reflexión y de replantearme muchísimas cosas sobre este proyecto. Este proyecto nació hace 3 años con la ilusión de llenar un vacío muy grande que yo tenía en ese momento. Y recuerdo que el primer episodio que yo grabé, lo grabé contando mi historia. Ese fue el primero que publiqué, pero pues ya han pasado 3 años desde eso. Entonces en este episodio quiero como retomar esa historia, lo que ha venido pasando en estos 3 años y cómo eso me ha llevado a replantearme un montón de cosas sobre este proyecto. Y bueno, pues nada, les voy a contar qué es lo que se viene. Toda esta historia comienza, creo que esto ya lo había contado en ese primer episodio, cuando yo estaba haciendo la maestría. Yo de profesión soy ingeniera biomédica, estaba haciendo una maestría en ciencias biológicas con énfasis en genética, porque mi sueño para ese momento era estudiar un doctorado en Estados Unidos y quedarme trabajando en un laboratorio de Estados Unidos. Me encantaba todo el tema de la medicina regenerativa, de la ingeniería de tejidos, el ambiente laboratorio me gustó mucho después de hacer la práctica, entonces mi sueño era volverme una tesa en todo esto de la biología y de la genética. Pero cuando estaba en el segundo semestre de la maestría, más o menos terminándolo, o sea, en la mitad de la maestría, pasaron muchísimas cosas al mismo tiempo en mi vida. Entre ellas me empecé a desenamorar de la ciencia. No sé, yo siempre he sentido que tengo un llamado muy grande en este mundo, un propósito muy grande, y tal vez sentía que la ciencia me frenaba un montón, porque uno logra cosas gigantes y uno impacta de manera positiva y de una manera muy bonita el mundo, pero era de una forma demasiado demorada. Y bueno, yo sentía que no había nacido para eso. Y esto estaba haciendo que yo ya no disfrutara para nada lo que estaba haciendo en la maestría, que ya no le viera ningún sentido a mi carrera. Y al mismo tiempo, por esos días también entré en una comunidad de crecimiento personal en la que, lo voy a decir de una manera muy cruda, me lavaron el cerebro, pero para bien. O sea, hoy en día yo lo agradezco demasiado. En esa comunidad me dijeron que yo podía literalmente vivir la vida que yo quisiera, la vida de mis sueños, que podía apostarle a los proyectos más locos que yo tuviera en mi corazón, que yo no tenía que pasármela en una oficina o en un laboratorio, encerrada todo el día, todos los días de mi vida para ser feliz y para ser exitosa, que tampoco tenía que cumplir un horario laboral 7-5 para poder ser bien paga alguna vez en la vida. Y no sé, me empezaron a mostrar muchas cosas de la vida que yo no tenía presente, que nunca nadie me había dicho, y eso, la verdad, me lavó el cerebro. Para bien, vuelvo y repito. Y a mí me costaba mucho ver cómo había personas tan felices con lo que hacían, hablando de todas estas locuras que para mí eran inalcanzables y también eran imposibles en ese momento. Y yo estuviera tan infeliz porque yo me la pasaba llorando todo el tiempo, yo ya no le veía sentido a nada de lo que estaba haciendo y me empecé a cuestionar muchas cosas. Me empecé a hacer la pregunta de, por ejemplo, yo me veo en esto toda la vida, o sea, yo me veo ejerciendo la ingeniería biomédica toda la vida, yo me veo en un laboratorio toda la vida. Me empecé a cuestionar un montón de cosas que yo nunca me había cuestionado antes. Y pensando en todo esto y haciéndome todas estas preguntas, yo llegué a la conclusión de que definitivamente yo tenía que salir de ahí. Yo tenía que salir de la maestría, y no solo de la maestría, sino como de la ingeniería en general. Y así fue que yo tomé la decisión de renunciar a la maestría. Me prometí que jamás iba a conseguir trabajo como ingeniera y que iba a buscar qué era lo que realmente me hacía feliz. Obviamente de ahí en adelante llegó la parte más dura, la parte más difícil, porque listo, ya sabía qué era lo que no quería, pero entonces ya me tocaba encontrar qué era lo que sí quería, qué era lo que me hacía feliz, qué era lo que llenaba mi alma. Y aquí voy a confesar una cosa que creo que nunca he dicho ni por aquí ni por redes sociales, y es que pues yo en ese momento tenía 24 años y a mis 24 años tenía que volver a empezar todo este camino profesional. Y para mí no había nada más frustrante que ver cómo mis amigos de la universidad
o mis amigas del colegio ya estaban ejerciendo su profesión, ya tenían un trabajo o un cargo súper bueno en el que les pagaban súper bien y yo no estaba generando nada de ingresos y fuera de eso pues tampoco tenía claro qué era lo que quería hacer. Pero a la vez yo misma me daba el consuelo de, bueno, menos mal, estás viviendo esta crisis a tus 24 años y no a los 50 cuando ya hayas ejercido una profesión por 25 años que realmente no era como lo que tú habías venido a hacer y no era lo que te hacía feliz. Entonces, bueno, desde ahí en adelante yo empecé a buscar qué era lo que mi alma había venido a hacer a este mundo. Fueron días muy frustrantes, lloré muchísimo, de muchas dudas, de mucha incertidumbre. Creo que ahora que lo veo desde afuera podría decir que yo por esos días estaba en depresión, pues porque yo desde que me levantaba hasta que me acostaba me la pasaba llorando. Nadie entendía qué era lo que me pasaba, pues ni yo lo entendía. Recuerdo que mi familia me decía como, hey, pues tú tienes que aprender a ser agradecida, tú lo tienes todo, tú por qué lloras, tú no tienes motivos para llorar. Y era muy gracioso porque yo sabía que ellos tenían razón, pero a la misma vez yo no podía como ocultar eso que yo estaba sintiendo. Y había algo que yo siempre me repetía, lo recuerdo, entre mis lágrimas, entre mi angustia, yo siempre decía, yo sé que alguna vez voy a descubrir yo para qué vine a este mundo y cuando lo sepa, yo voy a ayudar a las demás personas a que descubran a qué vinieron a este mundo, a que descubran ese propósito. Ya han pasado varios años después de este suceso. Recuerdo perfectamente el momento exacto en el que me repetí eso. Yo estaba en el carro, estaba manejando y estaba llorando. Y ahora que lo veo, años después, yo en ese momento ya sabía cuál era mi propósito. Y mi propósito era ese que yo me estaba diciendo. Era ayudarle a las personas a descubrir su lugar en el mundo o su propósito. Y yo creo que de ahí en adelante lo que he venido haciendo es encontrando o construyendo la manera en cómo vivir en propósito o cómo cumplir ese propósito. Esto creo que es algo demasiado importante en el camino de todo esto de descubrir para qué estás acá, descubrir ese propósito. Creo que una vez ya lo sepas, tienes que empezar a trabajar en cómo lo vas a cumplir o cómo vas a vivir en él. Y sobre esto es que les quiero compartir algunas cosas demasiado poderosas que me han ayudado a mí y que sé que les pueden ayudar a ustedes. Lo primero es que no busques el cómo perfecto, simplemente empieza. Da el primer paso. Uno siempre quiere tener todo súper claro desde el principio, como qué fue lo que yo vine a hacer a este mundo, cómo lo voy a hacer, cómo esto me va a generar ingresos, cómo voy a poder vivir de ese propósito, pero las cosas no van a funcionar así. O sea, tú simplemente tienes que dejar de buscar la perfección y dar el primer paso. Luego que das el primer paso, das el siguiente y así te vas yendo y créanme que así van descubriendo absolutamente todo. Lo segundo es que te tienes que volver en un aprendiz eterno. Uno tiene que ser muy humilde porque tiene que reconocer que uno está empezando desde cero, entonces uno debe ser consciente que hay muchas habilidades nuevas que uno tiene que aprender, muchas cosas en las que uno tiene que empezar a trabajar y eso lo puede hacer sentir muy incómodo a uno a veces, pero a la vez eso es lo que te va a permitir descubrir un montón de habilidades y un montón de talentos que no sabías que tú tenías y que probablemente por ahí está el cómo vas a vivir en propósito. Lo tercero es que te rodees de personas que ya estén viviendo en propósito. El entorno es demasiado importante, las personas que te rodean son demasiado importantes. Miren que en mi vida eso me impactó demasiado cuando me empecé a juntar con esas personas de la comunidad de desarrollo personal que les conté. Ahí fue que todo mi chip interno cambió y fue que pude empezar a encaminarme hacia lo que realmente había venido a hacer. Lo cuarto es que constantemente te preguntes con cada cosa que estás haciendo si eso está o no está alineado a lo que viniste a hacer. Si eso te expande o te contrae, o sea, si eso te da felicidad o si por el contrario te hace sentir como pequeño, como con angustia. Uno siempre sabe, yo siempre he dicho que la intuición es una de las mejores herramientas que uno tiene, entonces siempre pregúntate si cada cosa que estás haciendo en tus trabajos, en las relaciones, te expanden, te hacen sentir feliz, te hacen sentir que sí es por ahí o si no. El número 5 ha sido demasiado fundamental para mí y voy a confesar también que ha sido un punto que me ha costado muchísimo entender, pero que hoy en día creo que lo he comprendido muy bien y esto ha cambiado absolutamente todo y es
enfócate en dar antes de recibir. Siempre estamos pensando en cómo esto me va a dar dinero, cómo me va a permitir generar ingresos, cómo voy a poder, no sé, tener una economía súper estable con eso que quiero hacer. Pero créanme que todo cambia cuando uno empieza a enfocarse en que estoy dando, estoy poniendo al servicio mis cosas, estoy aportando valor y estoy compartiendo aprendizajes. Y cuando uno se enfoca en eso, el recibir, o sea, la parte económica, de finanzas, la parte de monetizar, llega por sí sola. Y el número 6 también me parece que es demasiado importante y es aprender a reinventarte las veces que sea necesario. Esto no va a ser un proceso lineal, no va a ser un proceso que sea en ascenso todo el tiempo. Creo que uno todo el tiempo está así. Entonces uno tiene que volverse muy resiliente y entender que uno tiene que volverse un ser humano capaz de reinventarse. Si son necesarias 1000 veces, pues 1000 veces. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con eso que les estaba contando, que me estaba replanteando con este proyecto del podcast? Es que, como les dije, yo siempre he sabido que mi propósito es ayudarle a los demás a que encuentren el suyo, a que pasito a pasito ese vacío existencial que yo sé que la mayoría hemos experimentado alguna vez vaya desapareciendo, y también brindarles herramientas para que se den cuenta que todas esas respuestas que ustedes a veces han buscado afuera o en cosas materiales, en cosas externas, siempre han estado dentro de ustedes. Esto fue un proceso que yo ya viví, yo también sentí esa incertidumbre, ese vacío existencial. Fueron, como les contaba, días de mucha crisis, de mucha angustia, de muchas dudas, pero todo esto que yo he vivido, las cosas que he aprendido, siento que han sido para poderlas poner al servicio de esas personas que en ese momento están viviendo ese proceso. Entonces, de ahora en adelante, aquí en este espacio nos vamos a enfocar en eso, en esas personas que sienten ese vacío existencial, que necesitan historias que ya hayan pasado por lo mismo, como herramientas que le hayan funcionado a los demás para poder encontrar ese propósito y vivir una vida con propósito. Una vida en la que uno se sienta pleno, se sienta feliz con lo que está haciendo, encontrar de qué manera puedes dejar una huella en este mundo, porque a la final a eso vinimos todos. Y bueno, nada, en eso nos vamos a enfocar. Entonces cada episodio que sea conmigo lo voy a intentar enfocar en algo sobre eso, y cada uno de los invitados que siga trayendo también procuraré que tengan historias que nos puedan servir a todos en este proceso. No siendo más, me encantaría, por favor, que si tienen alguna pregunta sobre este tema, si te sientes así, porfa, déjame cualquier comentario en Instagram, en YouTube, en Spotify, en cualquier parte. Yo seré demasiado feliz de poder responder. Incluso creo que eso también me va a servir a mí para poder enfocar en esas preguntas, en esos comentarios o en esas dudas cada uno de los episodios que se vienen. Y nada, o si quieren escribir algún mensaje o lo que quieran, también seré muy feliz de leerlos y de poderles responder. Y también, ¿por qué no? Si quieren algún invitado en especial, háganmelo saber y yo voy a hacer todo lo posible para conseguir un espacio con esa persona. Así que los espero en los próximos episodios.